hizo la presentación Hernán en la cátedra y fue abierta a distintos profesionales de la universidad, y un poco las críticas fueron a que esto no estaba inserto en un plan mucho más amplio, y la crítica de que hace años venimos hablando de la peatonalización total de la ciudad. Con Hernán lo hemos hablado muchas veces también, el tema de que los fines de semana se peatonaliza un sector sí, otro sector no, hablar de, bueno, empezar los fines de semana a peatonalizar la plaza en su conjunto, en ciertos horarios, y que eso vaya creciendo, 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 hasta que la gente tome conciencia de utilizar el espacio público, de poder caminar, de que se pueda avanzar sobre ese espacio público con arbolado, con lugares de estancia, y poder ocuparlo como peatón, y no sea siempre el auto la vedette de estos lugares. Entonces, un poco el planteo había sido a que tenía que ser parte de un plan integral, no algo solamente aislado y puntual de un proyecto. Estas Y también alternativas hay son, unas cosas muy, chicos, estas alternativas algunas son muy cosas específicas. importantes porque mejoran el arbolado. Esta ciudad de Concepción tiene muy poco arbolado urbano y realmente está muy constreñido. Entonces, no solamente disminuye la emisión de gases de efecto invernadero porque hay menos tránsito, porque realmente una ciudad de este tamaño, con la bicicleta y con peatonal y transporte público, reduciría enormemente la cantidad de autos circulando, sino que también mejoraría la producción de oxígeno con mejor arbolado, ¿sí? Bueno, siguiendo con lo que es estos escenarios de movilidad, en el 2018, de acuerdo a ese trazado de Supermanzana del Centro, se reestructuró y se reevaluaron esos circuitos de movilidad del transporte público del año 2016, y contemplando a futuro lo que sería el trabajo del año 2019 de la Supermanzana. Entonces llegamos a estos 7 recorridos, mucho más lineales de lo que son los recorridos actuales, por lo cual la velocidad del transporte público y la facilidad de movilizarse de un punto al otro iba a ser mucho más fácil, ¿no? Parecidísimo al plano de los subte de la Ciudad 2019, de Buenos Aires. sí. Que hasta el color de la línea C tiene el azul el que... El tema es la cobertura, ¿no? La universalización de la cobertura. Tal cual. Bueno, esto ya se hizo teniendo en cuenta el trabajo que íbamos a hacer en el año 2019, que fue estos ecobarrios, o sea, tomamos barrio que no tenía esa traza tan ortogonal, la que tiene en el centro de la Supermanzana, y utilizamos el mismo concepto en los barrios. Barrio San Isidro con Mena, Santa Teresita Norte con Mosconi, luego la zona del barrio Rocamora, donde teníamos lo que es la ex arrocera Sarmiento, más la zona del Súper, y la zona de la Universidad, el Hospital, con otra zona que ahora empezó a densificarse, que es pasando el tránsito pesado del otro lado del hospital nuevo. Ahí se trabajó con este concepto de ecobarrios, analizando el sector, analizando lo que eran los usos del suelo, la densidad edificatoria, para también tener este tema de las calles pasantes, justo en este ejemplo que es el de la zona del hospital, hacia el norte y hacia el sur tiene este trayecto de las líneas, de una de las líneas de colectivo, y avanzar sobre lo que es el espacio público, que es un sector muy degradado, que algunos vecinos han empezado a hacer una especie de plazoleta, plaza, poner algunos juegos para poder utilizarlo. Entonces, de este proyecto principalmente se trabajó mucho con los vecinos, puntualmente. Era una época de interna partidaria, entonces los chicos podían estar en alguna reunión y conversar con los vecinos, que es una de las primeras fotos, trabajar con gente del Murgalpón, trabajar con los chicos de ciencia de la salud, tanto en la etapa de elaboración del proyecto como en el análisis final, donde se hizo un seminario abierto en la facultad y participaron muchos vecinos y de gente de otras localidades, gente de Colón, que siempre viene a nuestro seminario, de Gualeguaychú, de San José y otros lugares, ¿no?
Entonces esto también tenía todo un tema de tratamiento de calle interna, tratamiento de las avenidas, quitar estacionamiento de algún lado, colocar estacionamiento en algún otro, y tenía algo muy interesante que era el tema de la producción también. Todo lo que es el costado de las vías del ferrocarril, todo un parque lineal productivo que arrancaba desde donde la semilla se germinaba hasta donde se producían las distintas, o sea, se cultivaba tanto hortaliza como frutas y demás, y como al llegar a la zona de la ex arrocera Sarmiento había una parte de elaboración de Acá, productos. acá También un tema quería de... aclarar algo, el tema este de la ciudad productiva y incorporar la horticultura al interior de la trama urbana es un fenómeno que ya venía emergente, y con esto de la pandemia se demuestra lo importante de tener todo lo más cercano posible. El ejemplo más claro es las parques huertas de la ciudad de Rosario, que han funcionado muy bien y también han funcionado muy bien para la inclusión social. Bueno, sí, y este año un poco más hincapié en esto con el tema este del concepto de un parque lineal por las vías del ferrocarril, sino que agregar a eso de la preservación del medio ambiente actividades productivas. Este otro sector, que es el sector de la arrocera Sarmiento, que también se había utilizado años anteriores, con lo que es densificación de vivienda en la zona de arrocera, y también el tema de tratar los interiores de manzanas para el peatón y las vías rápidas de circulación por fuera de los barrios. Además de algunos puntos interesantes en algunos lugares conflictivos vehiculares que tenían hoy, que le dábamos solución. Bueno, un poco trabajar en cómo serían las avenidas, cómo sería el tránsito, implementación de vivienda en altura en algunos sectores, y dio por resultado final este circuito final del transporte público de pasajeros, a lo que le hemos integrado este año. Ahí lo pueden ver a la izquierda, al norte y al sur, lo que es el barrio de La Tablada y el barrio de Las Mandarinas, que son dos barrios populares donde estamos trabajando este año. Este año en mejoramiento de vivienda, mejoramiento de hábitat, e incorporarlo a este sistema. O sea, ambos están en el trazado este que va desde las 150 viviendas hasta la zona del puerto, y que conecta los dos frigoríficos. Bueno, es un poco un pantallazo general de lo que se ha ido trabajando en movilidad, y el tema es si esto, que parece algo, no sé, ilógico o muy futurista, si lo podemos hacer, y sí, se puede hacer, porque podemos crear incentivos para el peatón y para el ciclista, ya sea de parte de los organismos públicos para aquellas personas que vayan a trabajar y no lo hagan en auto, sino que lo hagan usando el transporte público, la bicicleta, o vayan caminando, tengan algunos beneficios. Restricciones con el tema del estacionamiento, esto es algo que hablamos cuando fuimos con Salvador Rueda, de cómo era esto de restringir el uso del automóvil, el estacionamiento medido y cuáles eran las tarifas. O sea, las tarifas ahí son altas, no son meramente, o sea, la tarifa del estacionamiento medido no tiene que ser recaudatoria para las arcas municipales para pagar sueldos, sino que tienen que ser tarifas restrictivas para que no se utilice el automóvil, y estos ingresos vayan a una cuenta especial que tenga que ver con equipamiento, que tenga que ver con infraestructura y que tenga que ver con esto que estamos hablando de la movilidad. Y también un tema que está muy de moda ahora, que hace años que lo venimos hablando, pero ahora con el tema de la pandemia es como que volvió a saltar en los debates que hay en las redes y en las academias, que tiene que ver con la descentralización. Hoy tenemos un municipio y actividades bancarias centralizadas todas en el centro de nuestra ciudad. Tenemos acción social en el centro de la ciudad, donde sabemos que las oficinas de acción social deberían estar en los barrios. Entonces, empezar a trabajar algo que está en el PECU, en la
revisión del PECU del año 2010, que es el tema de descentralizar actividades administrativas de la provincia, de la municipalidad, que Guillermo, automático en los barrios. Sí. no sé si esta semana comenzó Desarrollo Social, que no sé si es el lugar ideal, pero comenzó la mudanza a la estación de trenes, ahí el predio de Multiventos. Puede ser, si algo había Bueno, escuchado. sí, va a entregar la casa esa que tiene en calle Artigas y muda todo Desarrollo Social, educación, el área de la mujer está incluido y de juventud, todo a ese predio. Están Bueno, el acondicionando la oficina. péculo que establecía era la zona, que es la zona donde se concentra la mayor cantidad de barrios de vivienda social, era la zona de la Capilla San Roque. Ese era uno de los puntos que hablaba el PECU. Ajá. Y el otro, si mal no recuerdo, me parece que era la zona de la Oficina de Turismo, el ingreso de Constitución de Uruguay, algo así. Pero son cosas que se deben analizar y bueno, con Marcelo creo que con Marcelo lo hemos debatido más de una vez en el Colegio de Arquitectos, el tema de que lo que necesitamos en Constitución del Uruguay es una revisión del plan estratégico y en relación a esa revisión del plan estratégico empezar a rever nuestro código también. O sea, si le das una leída a lo que son los proyectos que se incorporaron en la revisión del año 2010, que son algo más de 80 proyectos, va a haber muchos puntos que si se hubiesen realizado al menos un pequeño porcentaje en estos 10 años, desde que se construyó en el 99 hasta que se realizó en el 2010, tendríamos una realidad muy distinta de la ciudad, que tiene que ver desde la preservación ambiental con la preservación de arroyos, costas inundables, que tiene que ver con descentralización y varios temas que están ahí proyectados y que nunca se debatieron ni se llevaron adelante. Bueno, esto es un poco el pantallazo. Hemos trabajado de lo que tenemos material de lo que podemos hacer en 3 meses acotados de lo que son el primer cuatrimestre en que trabajamos en la ciudad. Luego trabajamos en municipios vecinos. Sí, son trabajos de 3 meses porque en la segunda parte del año, cuando los chicos ya más o menos conocen las reglas del juego de trabajar en lo urbano, trabajamos en convenio con municipios. Ya la cátedra lleva 46 convenios con municipios de la región, y entonces es eso de trabajar con comunidades y debatir que es muy, muy educativo y no lo queremos dejar de hacer. Por eso esta parte de los escenarios de movilidad, la experiencia de Supermanzanas, son como pequeños ladrillitos que vamos tomando año a año. Sí, nosotros, esta idea nuestra de retomar o comenzar un estudio desde el IES, en realidad el IES lo podemos usar como uno de los elementos más para toda esta investigación. Surgió a partir de un viaje a Buenos Aires que vi que había sentido de Avenida Santa Fe hace tiempo, bueno, que permanentemente por lo menos están intentando encontrarle la vuelta a toda la problemática que tiene que ver con el transporte urbano. Y viendo con el equipo del IES la problemática que tenemos con Concepción del Uruguay con toda esta cuestión. Entonces lo primero que decidimos desde nuestro instituto es, bueno, empecemos a buscar a todas las instituciones. Bueno, definimos claramente que esto no es una investigación o un proyecto, un estudio que deba ser una sola persona, sino que tiene que ser algo, entre comillas, militado por un montón de instituciones y gente para que tenga consenso social y que después la parte política también esté dentro de este proyecto para poder llevarlo a cabo. Porque si nosotros le caemos con un montón de hojas escritas y no fuimos vendiéndole el proyecto a medida que iba ocurriendo, es muy difícil de implementarlo. Entonces, en ese transcurso de comenzar a contactarnos con la gente, con las instituciones que ya había caminado esta temática, bueno, Marcelo se ocupó de charlar con ustedes. Y la primera cuestión que les quiero consultar es si ustedes como institución quieren empezar a formar parte, porque nosotros creemos que tiene que estar. El municipio tiene que estar adentro de este trabajo. Las empresas de transporte público tienen que estar adentro opinando sobre este trabajo. Los comercios que venden bicicletas, nosotros nuestra idea cuál es, y que, no sé, que las bicicletas la vendan en 36 cuotas, suponete.
que todo el mundo tenga acceso a bicicletas a comprar bicicletas, que no haya excusa para no tener una bicicleta, como que haya playa de estacionamiento dentro del casco urbano, que eso después son ideas, digamos, después ustedes me dicen, no, mirá, una locura lo que ustedes están hablando. Que haya playa de estacionamiento de bicicleta con cámaras para que no haya robo de bicicletas, supongamos. Que haya bicicenta por toda la ciudad. Que traigamos a personas de distintas ciudades de la Argentina o del mundo que ya hayan caminado esto y que lo hayan implementado para que nos capaciten y nos enseñen o nos muestren qué camino seguir. Bueno, y empezar a tomar una serie de medidas y en etapas para poder implementar esto. La primera pregunta es si ustedes como institución les interesa formar parte de esto, y la segunda pregunta es ¿a quién creen ustedes más que podemos invitar para empezar a caminar este camino? Miren, indudablemente esto tiene que ser sí o sí multiactoral, ¿sí? Tienen que estar los empresarios, tiene que estar el gobierno, nosotros podemos estar, pero tienen que estar también, de alguna manera, representantes de las personas de los barrios, tienen que estar, digamos, las asociaciones de discapacidad. Cuanto más amplio, más consenso se genera, ¿sí? Y por otra parte, hay una pata que es el trazado y otra pata que es, bueno, la posibilidad de tener mejores móviles. En el caso de Curitiba, los mejores móviles se lograron porque, bueno, se hizo un acuerdo con cierta fabricación de móviles. La ciudad de Concepción del Uruguay tiene como móviles demasiado grandes. Si tuviera más frecuencia podrían ser más chicos, y podrían estar más de acuerdo con el tamaño de las calles, y hasta podrían ser eléctricos o de biodiesel. Entonces es toda una investigación, después se ve cómo hay créditos para el financiamiento, digamos, pero hay una pata que se podría trabajar con la tecnológica en cuál es el móvil más adecuado. Nosotros, por ejemplo, en esto de las ciudades peatonales, y estuve investigando en Victoria, la capital del País Vasco, y en esa ciudad pusieron un anillo que tiene 230.000 habitantes, es una ciudad relativamente chica, uno podría decir del tamaño de Concordia, ¿sí? Y tiene un anillo que es un tranvía, y ese tranvía es prácticamente el que lleva la mayor cantidad de pasajeros, y una amplia red de visitas, y han desarrollado triciclos eléctricos para los trabajadores, por ejemplo, de los plomeros. Tienen un prototipo. Esto de buscando triciclos eléctricos, me puse a investigar y tomé contacto, que ahora los conecté con la tecnológica para ver si lo hacen juntos, con el área de desarrollo, con una universidad de Kenia que tiene triciclos solares para transporte público hasta 200 kilos, transporte de mercadería hasta 200 kilos, que son unos triciclos, digamos, realmente utilitarios, ¿sí? No tan sofisticados como los del País Vasco, que tienen un alto grado de sofisticación, pero es como se va dando. Es muy importante también que se vaya investigando qué móvil va a ir por estos circuitos, ¿sí? O sea, es el trazado, son las restricciones, es el financiamiento de las bicicletas, y es el estudio de los móviles, ¿sí? Para el transporte público y utilitarios, digamos, no contaminantes, ¿sí? Sobre todo los triciclos, en Hamburgo, por ejemplo. En Hamburgo hay triciclos en la zona nueva de los docks de Hamburgo, triciclos para pasear turistas, triciclos eléctricos, ¿sí? Bueno, este es un poco Luego también, de varias patas. porque vi en algunas ciudades también existen calles exclusivas de transporte público, que te permite que el transporte público vaya mucho más rápido que el transporte privado, entonces ahí ya sí empezás a desalentar el transporte privado, o, bueno, el tema del estacionamiento más caro, bueno, un montón de actividades. Entonces, pasando en limpio, ¿ustedes creen que nosotros deberíamos invitar también, o los invitamos en conjunto, a la UTN también a este tipo de equipo, digamos, de trabajo, ¿les parece? Creo que hay que generar un grupo promotor que esté el municipio también desde entrada, ¿no? No, bueno, eso no lo conté, yo hablé con el intendente ya, informalmente, y me dijo que está totalmente dispuesto a estar, en formar parte del equipo, y con Hernán Molina, bueno, todos lo conocemos, un pibe
de 10, o sea que... Pero digamos, uno tendría que pensando un escenario de movilidad sostenible para la ciudad de Concepción del Uruguay. La construcción de ese escenario tiene que ser una movida entre todos y se tiene que ir haciendo estrategia para ir generando consenso e ir tomando medidas, digamos, peatonalizando sectores. No sé, ¿qué opinas, Guillermo? Graciela, Sí, sí. ¿puedo hacer una observación? Dale, dale. En principio, la pregunta de Walter, digo, para que quede claro el compromiso de la cátedra, por lo menos, nosotros no representamos institucionalmente ni a la facultad ni a la universidad, pero podemos actuar como nexo, y creo hablar por los compañeros en el sentido de ratificar que siempre hemos estado, en la medida en que se cumplan condiciones mínimas, obvio, siempre hemos estado dispuestos a participar de estos espacios de planificación, o al menos de esbozos, de intentos de planificación. Pero yo quería hacer una reflexión, si ustedes me permiten, sacándome un poquito de lo técnico, una reflexión epistemológica, si me permiten. Con un ejemplo, ustedes van a decir, se fue de tema. El otro día, escuchando una charla sobre salud mental, un especialista dijo, miren, la principal política pública, hablando de salud en general, la principal política pública que mejoró la salud en los Estados Unidos en el siglo XX fue ninguna medida que tomó el sector salud. Fue el New Deal. Fue la política para recuperarse de la crisis económica después de la crisis del 30. El New Deal, con política económica, mejoró los indicadores de salud de la población norteamericana como nunca había pasado en la historia. Entonces digo, hay un riesgo que siempre está presente, de que es ver cada problema como una isla y no verlo en el contexto en el que está. Podemos hacer mucho por el transporte y por la movilidad desde lo específico, y hay que hacerlo, pero sin perder de vista que la movilidad forma parte de una estructura urbana. Digo, si vamos a seguir con esta no planificación, por ejemplo, de los usos del suelo, que determina que la vivienda de interés social financiada por el Estado tiene una localización cada vez más periférica, más BRT y por más bicisenda y por más peatonalización y supermanzana que hagamos, me parece que los esfuerzos están condenados al fracaso. Entonces, la movilidad tiene que ir indefectiblemente unida a la planificación de los usos del suelo, y en este sentido tenemos que hacer realidad ese eslogan tan remanido de ciudad compacta, ciudad densa, etcétera, etcétera, y ver también un tema al que no hay que escaparle, que es cómo se financia todo eso. Para eso hay toda una serie de teorías y de ideas que no viene al caso plantearla ahora, pero me parece que tenemos que ver desde esta conflictividad y desde esta complejidad, porque si no, me parece que podemos caer en un riesgo de simplificar la cuestión o caer en un poco naif, un poco ingenua, de creer que hay que soluciones meramente técnicas que son mejores que otras y que ahí se acaba el problema. Y lamentablemente es un poquito complejo. No quiero pinchar a nadie, pero quiero sí que veamos al tema con la complejidad que tiene. Sí, José, esos temas lo hemos hablado, Marcelo, lo hemos hablado, lo hemos discutido algunas veces, del tema de, bueno, densificar bulevares. Los bulevares, además de densificar, va a ser uno de los lugares donde este transporte público va a circular por excelencia, por su conformación. En lugares se puede densificar y se puede reducir también lo que es el hecho de cochera por edificio, que es algo que se viene discutiendo siempre desde los desarrolladores. O sea, eso se puede hacer por medio de incentivos, de una forma tal de que la ciudad se empiece a densificar sobre esos sectores de la ciudad, brindándole transporte público, aparte de todo el equipamiento y la infraestructura que tiene, y sí, delimitar ya el crecimiento de los lotes de planta urbana, porque le vamos a llevar el transporte público a las 150 viviendas y se van a crear 300, 400 viviendas más allá de la ruta 14, nos van a necesitar transporte público. Cuando queramos acordar, vamos a tener una red de transporte público inviable, porque vamos a tener que hacer 2, 3 kilómetros de tierra de nadie para poder traer población de otros lugares. Por eso hablaba un poco hoy también de reactivar el tema de rever el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Uruguay, que va atada también al plan de movilidad. Sí, incluso nosotros... Coincido totalmente con lo que dijo Pepo, ¿no? Sí, la mejor buena voluntad, pero si no está
junto con una revisión de los usos del suelo, es muy peligroso, sí. Sí, nosotros estuvimos charlando y viendo un poco el tema del caso chileno, que sí empezó a hacer propiedades verticales, lo que tiene que ver con las propiedades, digamos, sociales, y que, bueno, han tenido bastante éxito en ese ámbito. Continuando con lo que decía José. No, espera, discúlpame, el tema de la vivienda económica en altura en Santiago es un desastre. Yo lo vi en persona, lo que es el proyecto, lo que es el proyecto de Estación Central, generó una nueva estadística de una nueva precariedad urbana. Son viviendas súper mínimas, con pocos ascensores, con muy mala calidad de vida, y es una nueva precariedad en altura. Bueno, no digo que esté bien, yo digo que estuvimos viendo ese caso. Pero es gravísimo, el caso de Santiago es gravísimo. Claro, es un intento de retomar lo que estaba diciendo José. No, pero cuando uno habla de densidad, hay una densidad que es la adecuada. Una densidad tiene que tener un espacio de amortiguación y es una densidad que muchas veces se ha puesto de excusa, que no me financia el ascensor, y es relativo eso, ¿no? Tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con digamos, con la rentabilidad, ya con que le subas 2, 3, 4 pisos ya tenés una buena rentabilidad, y bueno, este es un tema complejo, cómo se calcula y cómo no se permite el terreno ocioso. Eso es fundamental para que las ciudades sean sanas. Digamos, la ciudad que más penaliza el suelo ocioso es la ciudad de Viena. La ciudad de Viena es la que tiene calidad número 1 para digamos, el índice de calidad de vida, para aquellos ejecutivos que están de viaje o que trabajan. Siempre el índice, la primera hace 5 o 6 años es Viena, y tiene realmente una penalización. Todo el desarrollo con acuerdos, pero el desarrollo termina siendo impulsado por el desarrollo mixto, pero el Estado plantea las densidades, ¿sí? Muy fuerte. Sí. ¿Cuáles son las densidades? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo en Santiago es el caso peor. Se está haciendo una investigación del deterioro de la calidad de vida en Santiago. El caso de Santiago es el de densificación para vivienda popular. Hay tesis que se están escribiendo sobre eso. Nuevas precariedades. Yo estoy de acuerdo con usted, Graciela, en todo lo que está diciendo. No es que estoy en desacuerdo. Le estoy contando que estábamos viendo ese caso. Pero no te recomiendo que estudies ese caso, es un mal caso. No estamos estudiándolo tampoco, lo estuvimos estudiando el caso Curitiba. Curitiba es un buen caso, porque acompaña las densidades con el transporte, y eso es una vinculación virtuosa, ¿sí? Bueno, eso era la otra parte del estudio que digamos, con lo que le decíamos de traer gente con esta herramienta que es el Zoom, que es fantástica, empezar a escuchar a casos exitosos también. Me parece que armar como una especie de ciclo de charlas con personas que ya recorrieron el camino y lo pudieron implementar, a ver cuáles son los elementos, los 3, 4 pasos iniciales que nosotros tendríamos que dar para poder implementar las buenas ideas. No sé. Bueno, en ese caso ustedes podrían hacer una encuesta y preguntar a quiénes invitarían, a varios profesionales, y ahí tomar a quién invitar, digamos. Yo si les parece, les pido que me den 2 nombres de ustedes, o 3, los que quieran. Nosotros con Marcelo vamos representante del IES, armamos un grupo de WhatsApp y empezamos a tener digamos, vamos a ir agregando yo tengo anotado el centro comercial, UCU, UTN, empresas de colectivo, municipalidad, y el área de discapacidad que tenemos en el municipio. Nosotros tenemos muy buena relación con el tema del relevamiento que les conté, que estamos haciendo una encuesta o sea que va a estar incluido. Ir agregando 1 o 2 representantes de cada una de estas instituciones varias, para no hacerlo tampoco tan grande. ¿Cuál es el tema del debate, Walter? No. Yo no digo de debate, para ir haciendo un seguimiento primero juntar toda la información. El primer paso es juntar todas las instituciones que ya han trabajado en esta temática. Y a partir de ahí ir determinando qué punto de lo que ya se estudió hay que actualizar o completar, y empezar a trabajar con el municipio diferentes alternativas para poder implementar. Y luego, si les parece al equipo de trabajo, empezar a escuchar casos de éxito de esta problemática que nosotros tenemos que implementar, ¿no?
ir convenciendo al municipio e ir buscando también financiamiento, porque a veces son obras tan grandes que no sé si el municipio las puede pagar o si se pueden hacer por etapa. Bueno, son todas las cuestiones que hay que ir viendo en el camino, me parece. Permiso, a ver, una cosita. No sé si me escuchan. Sí, Marcelo, adelante. Bueno, más que nada, todo esto, estas charlas surgieron a partir de una incógnita que teníamos en base en este instituto, sobre todo el tema de comercio, la cuestión social, como se planteaba, y uno de los puntos que es innegable en el centro, en el casco de la ciudad, es el transporte. Por eso empezó a surgir todo esto que venimos charlando, y yo puse sobre la mesa enseguida la cátedra de ustedes porque sabía del trabajo que venían haciendo ya hace tiempo. Hay chicos que vieron que trabajan acá en la oficina con nosotros y nos han contado, nos han mostrado, bueno. Me parece que yo entiendo perfectamente, sobre todo por haber cursado y estado en la facultad, sé que es un paquete excesivamente grande el tema del planeamiento como para plantearlo a partir de esto que estamos haciendo, pero nosotros no queríamos dejar desde el instituto, o sea, del IES, no dejar de tener presente una visión académica de todo, de esta problemática que tenemos, que la que tienen los comerciantes, que tienen la gente que vive en la zona, sobre todo en la zona del casco histórico, entre bulevares, como le llamamos, que teníamos que darle alguna caracterización, algo que pueda ya tener algún sustento académico como para empezar a trabajar y empezar a tener reuniones con los diferentes actores como para ir pensando y tratando de modificar cosas y tener en carpeta cuestiones específicas de movilidad. Más que nada es eso, yo entiendo perfectamente lo que hemos hablado con Guillermo, con Graciela, que la tuve de profesora, es inmenso los parámetros que empiezan a aparecer, y todas las puntas y todo va concluyendo, si uno pareciera que lo simplifica solamente a la cuestión de transporte. No, Marcelo, el tema importante es que el transporte tiene que ver con el uso del suelo. Muy bien. Claro. El transporte en sí requiere un pacto de movilidad, pero sobre una ciudad que está planificando. Esto muy bien lo planteó Pepo, ¿no? No podés hacer un pacto de movilidad si lo otro lo tenés agarrado con alfileres o no lo tenés. Digamos, claro. Y acá nos preocupa enormemente que desde el primer plan que hizo Freddy Garay, desde el primero, del de Ramaciotti, desde el de Ramaciotti siempre se decía que si se completara los terrenos vacantes de la ciudad y hubiera incentivos al completamiento del suelo desarrollado, del suelo creado, alcanzaba el loteo como, o sea, nosotros lo compramos, me acuerdo en el 2010 hicimos un trabajo, había como 100 hectáreas que podían tener uso urbano. Sin embargo, la ciudad se expande y se expande, se expande en la no ciudad, en una ciudad tristísima además, que cada vez es más cara de mantener. Si a eso no se le pone costo, no va a haber plata nunca para nada. Y el único que se beneficia es el 1000%, porque una cosa se mete en metros cuadrados y lo otro se mide en hectáreas. Esa transformación requiere otras reglas, y no una transformación tan liviana como se hace hoy. O sea, si eso no se resuelve, no hay futuro. No, yo comparto, Graciela, y soy el primero en decirlo en muchos ámbitos, que el tema de este código de ordenamiento urbano ya está pensado hace 20, ya no es esto lo que estamos viviendo ahora. Pero lo que yo te digo que no se respetó, no se votó y no se respetó. Pero además yo digo, el de Ramaciotti, cuando puso límites, dijimos, tenemos tanta ciudad loteada que debe ser completada, el tema es, estamos con un problema de crisis energético, hay que transformar y completar. Victoria no lotea más, completa y transforma, ¿sí? Cambia usos, completa y transforma. Hay muchas ciudades que no expanden más, las que están bien, completan y transforman, ¿sí? Pero bueno, sí, gracias, sí. Una que estudia a fondo. En cambio acá, dale y dale. No tenemos, en Concepción no hay huerta urbana.
te viene el camión del Mercado Central o de Escobar. Entonces, eso también es inviable e insostenible, chicos. No estamos preservando el corredor agrícola. ¿Por qué? Porque piensa que lo va a transformar en urbano, porque todo el mundo está pensando en la rentabilidad del suelo. Es una máquina enferma que nos lleva a la destrucción de la ciudad. Esto está en la base, y yo coincido totalmente con Pepo. Si no estamos en un proceso de planeamiento que por lo menos limite, que es fundamental el límite. De todos modos, Graciela, en línea con lo que planteaba Marcelo, sin desdecirme en absoluto, pero para realizar un poco lo que planteé, porque entiendo que lo que yo dije puede sonar un poco extremo y de alguna manera puede llevar a que alguien diga, bueno, entonces no hacemos nada. No digo eso. Está claro de que hay que empezar por algún lado, y en ese sentido, si hay, y celebro que haya, interés por el tema de la movilidad, concepto puntual, porque digo, las políticas sectoriales van a seguir existiendo, lo específico va a seguir existiendo, el saber especializado va a seguir existiendo, yo no reniego de eso. Digo, si el tema de la movilidad aparece como una cuestión particularmente relevante y que genera preocupación, bienvenido sea, y en todo caso tomémosla como punta para entrar por ahí. Pero simplemente lo que digo es sin perder de vista que si no tenemos en el espejo retrovisor el tema del uso del suelo, vamos a, en muchos casos, tirando esfuerzo y tiempo y recursos a la basura. No la tomemos, porque si yo no tomo el tema de la movilidad, un poco lo que dijo Guillermo, sin tener el efecto de cebado que eso puede generar en cierto sentido, es gravísimo. Exacto. Genero movilidad y se me genera más el problema. Entonces, a eso voy, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Puede ser peor que la enfermedad, salvo que lo tomemos acotado en políticas como, sobre todo para mejorar la calidad de vida de los barrios periféricos, el hecho de generar ya bicisendas, o el incentivo para los créditos para las bicis, cierta mejora en los propios móviles. Hoy los chicos habían planteado los mismos móviles y mejoramos los circuitos para tener un poquitito más digamos, de cobertura, porque uno ve familias que parecen racimos arriba de la moda con el peligro cuando están transportando niños, ¿no? Sí, para pasar en limpio, entonces lo que ustedes proponen, que según comentario de José, es que en este informe, trabajo, proyecto que no va a ser del IE, sino que va a ser la idea es ser generoso con esto, que sea de todas las personas que creamos de la ciudad, que puedan aportar, porque es la única forma que se implemente. También debería tener una recomendación, un subinforme que hable de la vivienda. Eso es lo que... Del uso de suelo, sí. De uso del suelo, no de la vivienda, del uso de uso del suelo. Sí, bueno, sí, uso del suelo. De uso del suelo en general. En el uso del suelo, el uso residencial es un uso. El uso residencial, y también esto que reduce también el transporte de logística, sobre todo de abastecimiento, y la promoción de la hortícola urbana. Creo que se nos va a cortar, avisó